Buenas noches, mi nombre es Blanca Leni Vergara, estimado tutor y compañeros. La idea de este grupo colaborativo es compartir algunos aportes que espero que sean de gran ayuda en en nuestra hermosa carrera. Cada una de mis compañeras va a hablar sobre los pioneros del psicoanálisis. Ellas son Juliet, Dana y Carla. Yo les voy a hablar sobre Sigmund Freud. Se dice que Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Fue un médico neurólogo austriaco. La idea central que tenemos de Freud es sobre el inconsciente. Él dice que los pensamientos ocultos y deseos reprimidos influyen en la conducta. Principales aportes que él hizo en la estructura de la personalidad, sobre el ello, sobre el yo y el superyo. El ello son impulsos y deseos, el yo es racionamiento y equilibrio, y el superyo, las normas y lo moral, lo que está bien y lo que no está bien. Sobre el análisis de los sueños, él dice que los sueños son una ventana al inconsciente y que de ellos aparecen deseos escondidos en los sueños. El impacto que tuvo Freud transformó la comprensión de la mente, la infancia, la sexualidad y los conflictos emocionales. Sobre las etapas psicosexuales, Freud explicó que el desarrollo del niño ocurre en 5 etapas, donde el líbido se centra en distintas zonas del cuerpo. Cómo se resuelven los conflictos en cada etapa influyen en la personalidad adulta. La primera etapa, que es la oral, de 0 a 1 año, es el placer de la boca, forma la confianza y la seguridad del niño. La segunda etapa, que es la anal, de 1 a 3 años, es el placer en el control de los esfínteres, enseña la disciplina y la autonomía. La tercera, la fálica, que es de 3 a 6 años, intereses en los genitales. Surgen los complejos en el edicto y Electra. El cuarto, latencia, de 6 a 12 años. Calma sexual, desarrollo social y escolar. Y la quinta etapa, que es la genital, de 12 años en adelante, es la madurez sexual y emocional, capacidad de amar y relacionarse con las demás personas. Ahora las conclusiones sobre las teorías sobre la influencia de la comprensión de la mente y la conducta humana del psicoanálisis. Sobre Freud, Jung y Lacan transformaron la comprensión de la mente humana desde diferentes caminos. Freud abrió la puerta al inconsciente y creó las bases del psicoanálisis. Y Jung amplió esa visión incorporando los símbolos, la espiritualidad y lo colectivo. Y Lacan retomó a Freud y lo actualizó desde el lenguaje y la filosofía. Juntas sus ideas hicieron el psicoanálisis una disciplina profunda, diversa y fundamental para entender la conducta y la vida emocional. El resumen: Freud fue un médico que revolucionó la forma de entender la mente humana. Su teoría del inconsciente, sus ideas sobre la infancia, los sueños y la forma de hacer terapia sigue siendo muy influyentes en la psicología y el psicoanálisis. Muchas gracias, compañeros. Bueno, sigo yo. Mi nombre es Julia Sandoval, estudiante de segundo semestre de psicología, y hoy quiero contarte de manera sencilla quién fue Carl Jung, qué hizo y por qué es tan importante en la psicología. Inicialmente vamos a empezar con quién fue. Carl Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo. Al inicio colaboró con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pero con el tiempo desarrolló sus propias ideas porque veía la mente desde una perspectiva más amplia. Creía que para entender a una persona no basta solo analizar su historia personal, sino también sus sueños, símbolos, experiencias internas que compartimos como humanidad. Su enfoque se conoce como psicología analítica. ¿Qué hizo Carl Jung? Él creó el concepto del inconsciente colectivo. Jung descubrió que personas de culturas distintas soñaban con símbolos parecidos y contaban historias similares. A partir de esto creó el concepto del inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida, heredada por todos los seres humanos. Él también desarrolló los arquetipos. Jung desarrolló la idea de los arquetipos. Son modelos universales de comportamiento. Entre los más conocidos están el héroe, la madre, el sabio, la sombra. Estos arquetipos influyen en cómo actuamos y cómo interpretamos la vida. Ejemplos: la sombra representa la parte de nosotros mismos que solemos ocultar o no aceptar. Reconocerla nos ayuda a crecer emocionalmente. La persona es la máscara que mostramos al mundo, es decir, la imagen social que enseñamos para encajar o protegernos. La individuación es el proceso de conocernos profundamente, aceptar todas nuestras partes y convertirnos en una versión más auténtica de nosotros mismos. El aporte principal de Jung, el más importante, fue cambiar la forma de entender la mente humana. Mostró que lo inconsciente no es solo personal, sino también colectivo, y que nuestra psicología está llena de símbolos y patrones universales. Sus ideas influyen hoy en día en la psicología, la literatura, el cine, el arte, el desarrollo personal. Eh, quería como también profundizar un poco y dar como unas pequeñas conclusiones de este pionero de la psicología, y es que él amplió la visión del inconsciente. Sí, a diferencia de Sigmund Freud, él pensaba que el inconsciente solamente era de las personas, era algo individual, pero Jung, él tenía una idea muy distinta, un pensamiento muy distinto, era que él decía que el inconsciente también podía ser colectivo, ya que muchas culturas compartían los mismos sueños, las mismas creencias. Entonces él de por sí expandió más como la psicología activa. Dice: sus conceptos, arquetipos, sombras, personas e individuación siguen siendo esenciales para entender la personalidad humana. Su enfoque integrador une psicología, símbolos, mitos, culturas, convirtiéndolo en uno de los pensadores más influyentes de la psicología moderna. Y pues con esto cierro mi aporte frente al pionero Carl Jung, y le doy paso a mi compañera
Mi nombre es Dana Noguera, estudiante de psicología, segundo semestre. Hoy voy a hablar sobre Melanie Klein. Melanie Klein fue una psicoanalítica austriática británica que revolucionó la forma en que entendemos la mente humana. Ella desarrolló la teoría relación-objeto. La teoría relación-objeto se basa en la forma en que los seres humanos se relacionan con otros y cómo estas relaciones influyen en el desarrollo psicológico y emocional. Klein se dedicó con pasión al psicoanálisis de los niños, incluso al de los más pequeños, porque para el psicoanálisis los niños son una prioridad y por ello dispone de una enorme cantidad de información. Tanto así que en Inglaterra el pensamiento de Klein suscitó fuertes polémicas con los seguidores freudianos. Uf, Este debate duró más de 2 años. Estuvieron discutiendo unos a otros la teoría y la técnica del psicoanálisis. Suele conocerse la teoría kleiniana como la teoría de las relaciones objetales. Su idea se basa en que cuando un niño nace, empieza de inmediato a establecer relaciones psicológicas con sus semejantes, especialmente con la madre. El niño llega con un yo muy precario. Klein sugiere que a partir de este yo precoz son portadores de determinadas características congénitas. Esto se refiere al temperamento. A partir de este temperamento y los cuidados que recibe el niño inicia con un doble proceso. El primero sería la introyección de los objetos externos, las figuras personales que son más importantes para él. La segunda sería proyección sobre los mismos, proyección de sus impulsos y sus perseverancias. Los objetos internos son la representación mental restante de la interacción del sujeto con las figuras personales y los estímulos más representativos en su entorno. Muchas gracias. Ya, bueno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla. Yo quiero entonces hoy hablarles de Jacques Lacan. Jacques Lacan fue un médico, psiquiatra francés, que fue muy, muy revolucionario para su época, porque él lo que quiso fue empezar a descubrir las leyes del inconsciente, pero por medio de la ciencia. Entonces empezó a meter filosofía, empezó a meter otro tipo de ciencias para poder explicar de manera más aterrizada y fundamentada las teorías. Entonces, pues, ¿qué planteaba él? Bueno, y gracias a esto, pues, fue muy controversial. Había gente que, digámoslo así, no apoyaba sus teorías y otra gente que sí las apoyaba. Porque él lo que hizo también fue eh, como que resignificar de alguna forma los conceptos que Sigmund Freud planteaba en el psicoanálisis. Entonces, él su teoría fue la teoría de la imagen en el espejo, y lo que quería hacer con esto era que mostrar cómo el inconsciente de alguna manera estaba estructurado como si fuera un lenguaje, y cada cosa que pasaba era fundamental a la hora de tener un desenlace. Entonces, ¿qué planteaba? Que, pues, que los niños de entre 6 y 18 meses, a la hora que se miraban al espejo, eran capaces de reconocer y de reconocer como un individuo. Y lo que buscaba él también de alguna forma es que los bebés son seres que individualmente están como protegidos por una madre. Lo que él quiso con esta teoría también fue mostrar cómo el deseo era muy importante en el desarrollo. Entonces él planteó que los bebés lo que buscaban era desear que su madre los deseara. Eh, y entre eso, pues, lo que él planteaba en símbolos, el real imaginario, pues, creó unos términos que conocemos como el significante y el significado. Y él decía que, pues, el significado es como el objeto como tal, visualmente como lo vemos, y el significante es la palabra que representa a ese objeto. ¿Qué más se puede decir? Y pues James Lacan fue un padre del psicoanálisis que fue muy controversial por todas las teorías que basaba en la ciencia, eh, y cómo empezó a aportar también desde la parte del estructuralismo. Ahora voy a hablar sobre el objeto de estudio del psicoanálisis. El psicoanálisis se ocupa de toda producción y creación de la vida humana, desde aspectos de la vida cotidiana como la lapsus, los chistes, los sueños, incluso algo tan complejo como la personalidad del sujeto. Se ocupa de todo esto convencido de que la vida psíquica es un fenómeno lleno de sentido. El objeto de estudio principalmente del psicoanálisis es el inconsciente y su funcionamiento. A través de muchos años de experiencia clínica irá elaborando una teoría que trata de explicar por qué nos pasa lo que nos pasa y descubrir por qué los seres humanos ignoramos muchas cosas de nosotros mismos. Conclusiones sobre las contribuciones teóricas. Influencia de la comprensión de la mente y la conducta humana del psicoanálisis. Freud y Jung y Lacan transformaron la comprensión de la mente humana desde diferentes caminos. Freud abrió la puerta al inconsciente y creó las bases del psicoanálisis. Jung amplió esa visión incorporando lo simbólico, lo espiritual y lo colectivo. Y Lacan retomó a Freud y lo actualizó desde el lenguaje y la filosofía, y junto a sus ideas hicieron del psicoanálisis una disciplina profunda, diversa y fundamental para entender la conducta de la vida emocional de todas las personas. Bueno, las conclusiones generales de cada uno de los pioneros. Freud dio las bases del inconsciente y la dinámica psíquica. Jung incorporó la dimensión simbólica y colectiva de la mente. Klein profundizó en el mundo emocional temprano y los vínculos afectivos. Y Lacan revolucionó la teoría desde el lenguaje y la estructura del deseo.
A ver, para concluir, el psicoanálisis es muy fundamental ya que todos los seres humanos pasamos por estas etapas, las cuales realizamos sin tener un consciente previo de lo mismo. ¿Vale? ¿Listo? Entonces eso sería todo. Muchas gracias a los que vieron el video. Le mandamos saludos aquí de las 4 niñas. Que nos pusimos bellas y todo. Muchas gracias a todas ustedes, excelentes aportes de todas. Dios las bendiga y nos encontramos en un próximo podcast. Bueno, Lenny, gracias.